Obviamente va a depender de la organización y todo esto. Tenemos diferentes alcances, ¿no? Locales, ¿no? Donde tenemos ahora sí que haciendo el comparativo, pues es todo en el esquema on-premise, todo interno. Los medios donde ya hay algún servicio que sale, que está en un alcance eh, exterior, ¿no? De la organización, del grupo, etcétera. Y finalmente tenemos el extendido, ¿no? Donde pues ya de repente puede ser que ya inclusive yo ya no tenga más que haga básicamente el uso de los servicios, ¿no? Y entonces aquí viene la palabra importantísima, servicio. Un poco con el que hemos trabajado, dado que normalmente siempre, hasta este momento habíamos enfocado a las aplicaciones como un programa, obviamente que en tiempos de ejecución se convierte en proceso, claramente, pero que corre en un dispositivo, ¿no? Corre ya sea en una computadora, corre en una laptop, inclusive a veces, pues, mencionamos que va a correr en el celular. Y bueno, eventualmente así sucede, pero decíamos, en algún momento de la historia, este esquema es un esquema de un cliente servidor o vamos a hablar de las diferentes, ¿no? Entonces es un poco lo que llevamos. El otro factor importante es cómo voy a estructurar, cómo voy a estructurar este conjunto amplio de elementos. Decíamos, tenemos tres básicos, por objetos, por componentes y por web services, ¿no? Eventualmente lo comentamos, ¿no? Prácticamente en este momento, pues la mayor parte de las soluciones, pues están focalizadas o ya están enfocadas a web services, a servicios web, ¿no? Y obviamente, pues un servicio web, otra vez, servicio web no significa de ninguna manera que forzosa y total y absolutamente tenga que tener conectividad hacia Internet, hacia la red de Internet, ¿ok? Lo que llevamos, ok. También por otra parte, estamos, ¿no? En el tema de haber instalado, habemos haber concluido la instalación eh, de VirtualBox, ¿no? La instalación de la distribución de Linux que yo ya he seleccionado y eventualmente he instalado Nginx y Apache, ¿no? Son las cuestiones. Ok, para poder correr dentro de mi red, en mi red local, en mi red de mi casa, ahora sí, habilitar un servidor y que ese servidor, valga lo dicho, ponga a disposición un servicio, ¿no? Ese servicio claramente va a ser, decíamos, uno de los super mega servicios más básicos, ¿no? Más básicos que hay, que es el de servir páginas web, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos con la instalación, chicos, del VirtualBox, de Linux y de Apache y Nginx? Yo, profesor, así que instalé la versión de Linux que sugiere la página que nos recomendó, ¿Mm? que lo toma como Fedora 35, que me parece que es el server. Sí, Y, correcto, y, 35 y server. instalé que Apache, que Ok, son las instrucciones que solo venían de Apache. Y ahora sí que pude montar la página de prueba como lo indica, pues, el tutorial. ok, ok. Excelente, esa es una muy buena noticia. ¿Y ya pudiste ingresar desde cualquier nodo de tu casa? No solamente con el... Sí, Ujú. ahora sí que la probé ahora sí que desde la misma computadora, desde el celular y desde otro dispositivo. Ok, excelente. Ya se ve Obviamente lo que vamos a hacer inmediato es modificar la página de prueba, ¿no? Vamos a crear nosotros una página para Ujú. poderla publicar, ¿no? Y entonces Sí, ya se la vas a poder presumir a tu abuela, ¿no? Me dice tu abuelo, ahí mira, ya ves cómo sí sirve lo que estoy estudiando, decían que ¿no? nunca iba a servir para nada. Eventualmente algo bien importante en este ejercicio
Es que estás ingresando por la IP, ¿estás de acuerdo? Estás ingresando por la dirección IP. Eventualmente lo que vamos a hacer es, pues no es muy elegante, ¿no? Ingresar por la IP, sino ponerle mi red interna juan.com.mx, ¿no? Y que entren por el dominio, ¿no? No vamos a entrar en un dominio, vamos a ver cómo servicios se pueden crear internos. Ok, excelente, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo vamos el resto? Pues a mí en lo personal, bueno, antes que nada, buenas noches. A mí sí me costó un poco de trabajo, porque como mi computadora, ahora sí que en esta laptop anteriormente lo utilizaba para el trabajo, entonces le metieron un buen de programas, ¿no? Que era de control remoto. Entonces ahorita estoy en proceso de, pues en dado caso que no pueda deshabilitar lo que son no sé exactamente qué tipo de usuario le hayan metido, que la verdad ni tenía en cuenta, pues lo voy a tener que formatear y pues ahora sí que meterle. Pues ahora sí que también tengo pensado el Fedora, pero pues espero meterle turbo en esta semana. Es importante, qué bueno que lo comentas. No nos podemos ir infinitamente, chicos, ¿eh? Tenemos que poner nuestra primera entrega con Apache, porque lo vamos a usar para otros dos temas, para Apache y para Nginx, porque lo vamos a usar para otros temas, tiene que ser esta semana, porque la siguiente semana ya vamos a implementar algunas otras actividades y ya tenemos que tenerlo instalado, ¿sale? Entonces, súper importante, tenemos que focalizarlo digo, tampoco es algo verdaderamente imposible de realizar, ¿no? Yo lo que les recomiendo mucho es, normalmente a veces hago procesos y los sigo al pie de la letra. Haz B, haz B, C, haz B, D, haz B, y me falla uno y ya no sé qué hacer, ¿no? Y estoy así todo. Más bien, sí hay que hacer obviamente los pasos, pero buscamos entender qué estoy haciendo en cada paso, ¿sí? O sea, ¿por qué uso este comando? Vamos a usar ahí, vamos a tener a la mano siempre un material, lo voy a poner la próxima sesión. Necesitamos muchas herramientas, tenerlas a la mano, ¿no? Yo les decía, estamos volcando del trabajo como lo hemos hecho ahí con el editor y tengo el mouse bien romántico y le doy copy-paste y está bien. Otra vez estamos volcando a trabajar con otras herramientas y con otros mecanismos y bla, bla, bla. Bueno, pues vamos a tener varias herramientas, ¿no? Obviamente una herramienta que necesitamos sí o sí tener a la mano, pues un manual de Shell. ¿Sí? ¿Qué es un manual de Shell? Pues es un manual de comandos de Linux. Entonces, para saber qué significa el que haga un CD, qué significa que haga un more, qué significa que haga un teo, qué significa que haga y entonces tratar de entenderlo, porque ahí está el valor de las cosas. Eh, el sitio que visitamos de las instalaciones, créanme que es una maravilla. Y aparte, lo más padre de todo es que es gratis, ¿no? Y lo actualizan cada semana, ¿no? Genial. ¿No? Había otros dos así, ya los otros dos ya los bajaron. Entonces, súper padrísimo. Y súper seguro que lo que está ahí corre, ¿no? O sea, garantizado. Pero no es el hecho de que sepamos que corra y que yo lo voy a hacer así, A, B, C, D, porque entonces estamos perdiendo un poco el valor de lo que involucra hacerlo, de nosotros hacerlo, ¿sale? No, busquemos entender qué está pasando. Tengo duda, pues ahí en la documentación, busco el comando, busco la referencia, y bueno, y si no, pues lo vemos aquí en sesión, ¿no? Pero lo importante, chicos, es no solamente hacer ahora sí que la receta de cocina a ciegas, ¿no? Sino, bueno, hacer la receta de la cocina y entender qué estoy haciendo en cada paso de la receta de cocina, ¿no? Obviamente eso nos va a dar valor, porque esta es la primera de muchas más que vamos a tener, ¿sale? De hecho, en el primer departamental vamos a instalar 4 servidores, ¿ok? Entonces, el primero es individual, los otros vamos a hacerlos en equipo, pero sí necesitamos todos saber qué estamos haciendo, ¿ok? Eventualmente en el segundo son un poquito más complicados,
y en el tercero ya es algo un poco más avanzado, claramente, pero entonces lo que quiero poner foco, chicos, es no me voy a esperar 3 semanas, o sea, no podemos esperarnos 3 semanas para tener mi primer servidor. Puede ser que no lo haya hecho nunca, que nunca haya trabajado con Linux, se vale todo, eso es perfectamente válido, ¿sí? Pero, otra vez, de verdad, necesitamos darle totalmente la vuelta, ajá, al esquema de trabajo a nivel usuario final. Necesitamos volcarnos al esquema, ajá, al esquema de administración y gestión, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? Todo bien, Ok, profe. profesor, todo claro. Ok. ¿Quién más? ¿Cómo vamos los demás, chicos? Bueno, yo descargué Ubuntu, la versión 20.04 LTS, Ujú. y descargué Apache y me faltó Nginx porque, bueno, se me olvidó. Pero Ok. ahí está todo ya. Ok. Digo, lo importante no solamente es No, sí, sí. descargarlo, ¿no? Hay que descargarlo y instalarlo. Ok. Sí. Fíjate que Ubuntu es bueno, pero no es muy utilizado, no es muy recomendable porque no es tan enfocado a la industria. Pero está bien, para aprender no pasa nada. Ya después si vamos a usar nada más, tal vez Ubuntu, digo, nada, vamos a usar SUSE o Red Hat o alguno así, pero para iniciar estamos bien, ¿no? Después creamos otra máquina virtual, apagamos la que tenemos y esa es la ventaja de virtualización, ¿ok? De que no necesariamente lo que tenga instalado lo pueda llevar, ¿no? Ujú. ¿Ok? Ah, ok. Vale, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? ¿Quién más, chicos? ¿Cómo vamos los demás? Pues igual, profe, ya instalé la máquina virtual y Apache, nada más me faltaría NGX. Igual es lo único que me falta. ¿Ok? Vamos a hacer una actividad que necesitamos hacer y a veces otra vez regresamos al tema de que a veces las cosas parecen obvias, ¿no? O a veces un poco así de, ¿no? Pero vamos a hacer un diagnóstico de Apache y vamos a hacer un diagnóstico de Nginx para ver cuál es la diferencia y cómo trabajan. Porque esos dos servidores básicos, que son los más básicos de los más básicos de lo básico, tienen el principio de funcionamiento de casi todo lo que sigue después. Obviamente cuando salió hace muchos años, Apache pues era la neta del planeta, ¿no? ¡Wow! O sea, no manches, hace lo que hace, es un software. Vamos a ver que en cierto grado lo vamos a nombrar como nuestro primer middleware, nuestro primer gestor. De hecho, ya es un gestor como tal. Y hacía cosas de verdad que en ese momento de la historia era así como que, no manches, es increíble. Obviamente, pues sí continuó evolucionando, pero llega un momento en la historia que ella entra en Nginx, y en Nginx con otra filosofía, con un enfoque ya, valga lo dicho, con tendencia cloud, y entonces rompe con todo lo que ya existía. Y obviamente empiezan a generarse soluciones basadas en esto, y es un software. Ustedes lo bajaron y es un software. Pues es como Word, ¿no? Y como PowerPoint. O sea, sí, son softwares, pero la estructura de cómo trabajan y cómo ofrecen los servicios es total y absolutamente diferente entre Apache y Nginx. Y necesitamos saber cómo trabaja uno y cómo trabaja el otro, porque eventualmente más adelante o vamos a tener un Apachote o vamos a tener un Nginxote. No, bueno, sí, grandote. O sea, no es lo mismo, no es el mismo software, pero eventualmente van creciendo. O sea, hay software que va evolucionando y tiene más funcionalidades, anywhere, pero en el estricto sentido, en la forma básica, son esos dos, ¿no? Y en general así son, casi siempre las aplicaciones son así, ¿no? Empezamos en formas básicas, son abiertas y de repente se ve un foco de crecimiento, un foco de beneficio y alguien la compra y rájale y a partir de ahí se hace comercial. Entonces, por eso ahora si ustedes bajaron Nginx, entraron en la página de Nginx, Nginx
cuando inició tenía 3 o 4 componentes o módulos, ¿no? Funcionalidades. Ahorita ya tiene, por ahí en el tercer departamental vamos a trabajar con MongoDB. No les compartí la liga, ahora se los comparto. Es una liga súper importante. Ujú. Ujú. Entonces, ajá. Ujú. Ok, listo. ¿Quién más, chicos? ¿Cómo vamos los demás? ¿Cómo vamos los demás, chicos? ¿Bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Los demás? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Asumo que sí. Listo. Vamos entonces a continuar rápidamente. Ok, ahorita pasamos lista, no he pasado lista, ahorita subimos, ¿no? Lo que sí es importante ya con esto es, no nos vamos a esperar, chicos, no podemos esperarnos 3 semanas. ¿Qué tenemos? Pues ya bajé el software y luego como que ya lo bajamos y luego ¿qué? ¿No? Lo tenemos que echar a andar, ¿ok? ¿Sale? Listo, entonces vámonos aquí rápidamente. Una búsqueda así súper rápida, es un proyecto en porque otra vez, ¿no? Siempre es importante decir, oye, pero lo que estamos viendo, pues, sí se usa, sí lo están viendo otras personas, o nada más estamos aquí como que medio alucinando nosotros solos, ¿no? Pues, puede ser que sí es cierto, ¿no? Y dice, oye, pues, bueno, esa es una búsqueda así súper fast en YouTube, ¿no? Architecture Modeling Distributed System, ¿no? Lo importante es que además, cuando usted hace una búsqueda y el predictor de Google le a teclear, pues es que claramente no soy el primero que lo he buscado, ¿no? O sea, aquí yo apenas iba aquí en DIS y ya me había puesto todo el predictor de texto, pues la palabra. O sea, eso me indica que pues, ya lo han buscado pues, como que mucha gente, ¿no? Entonces aquí vienen unos videos, ¿no? Y, o sea, no me refiero a en sí a que vamos a poner el video, eso eventualmente vamos a tomar algunos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy ese es el contenido, ¿no? Architectural Model Client Server Distributed System, lectura 8 seguramente es de India, chico. Esa es la lectura 9. Architectural Model of Distributed System, ¿no? Esta lámina ya sé dónde está, es de un libro, es el libro de referencia que estamos tomando. Architecture Modeling System, cliente servidor peer-to-peer. Aquí, lección 3, Architectural Model Distributed System University. University Academy, Technology, Architecture, Distributed Computing, bueno, aquí no sé qué ofrece, pero ahí está, ¿no? Bueno, inclusive aquí viene una herramienta que ya lo habíamos comentado, que la vamos a trabajar. Tomcat y Eclipse, ¿no? Como herramientas para hacer todo este tipo de trabajo genial. Bueno, aquí apareció viviendo en el Jurásico, que no sé por qué, ¿no? Y bueno, en general, entonces, pues hay un buen. Pues esto nos dice que ahí está, ¿no? Ahí está lo que es lo importante que estamos viendo. Está genial, ¿no? DBMS Architecture Model, lo que les decía. Normalmente las arquitecturas no están enfocadas en sí a los aplicativos, sino las arquitecturas aplican para base de datos, para redes, para enlaces anywhere, ¿no? O sea, aquí vemos claramente el caso. DBMS Architecture Model, ¿no? La arquitectura del sistema de base de datos, ¿no? Objetos distribuidos, ¿no? De lo que hemos estado hablando, ¿no? Okay. O sea, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Este también es de libro de referencia, y como que ya los conocemos, entonces también el libro de referencia, pues vean ustedes que está siendo muy utilizado en muchos otros lugares, ¿no? Entonces no es ahí, ¿no? Ok, bueno, no es que vamos a ver videos, pero lo que quiero que podamos percibir es que es algo vivo, algo que está sucediendo, algo que se está trabajando, ¿no? Ese también es del libro de referencia, por eso digo que ese libro sí es muy utilizado, porque realmente pues tiene los principios 6. Ese yo lo tengo, by the way, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ya me lo ganaron. Bueno, no, es que es muy didáctico. En fin. Algo que también no sé si han percibido, no sé si han tenido un poquito de esa curiosidad.
Ahora muchísima gente que sube videos de IT es gente de India. Y eventualmente también ya hay mucho de gente de China. Anteriormente, hace unos años, realmente pues, los videos eran de gente de Estados Unidos y eventualmente de Europa, ¿no? Pero ahorita ya hay muchísima gente de India, ¿no? Por algunos factores ahí interesantes de todo esto. Pero bueno, ok, otro día hablamos de ese tema. ¿Vale? Pues vamos a seguirle, chicos. Vamos a seguirle porque todavía nos faltan mucho el tema. Me voy un poquito más rápido el día de hoy. En el momento que alguien tenga una duda, por favor, levante la mano, lo comentamos, ¿vale? ¿Ok? Listo. Listo, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Primero, pues vamos a ver cómo está la estructura. Ah, no, ya me equivoqué. Ah, no, desde aquí, del acto. Pues decíamos en las entidades, ¿no? ¿Cuáles son las entidades que podemos tener base? Objetos, componentes y web services, ¿no? Decíamos, estos objetos son esas abstracciones, ¿no? Ya sea de tangibles o intangibles, en el cual representamos propiedades y funcionalidades, ¿no? Un componente es un conjunto de objetos, que normalmente es el segundo nivel, de patrones. Por ahí uno de los videos habla de eso, o varios de los videos habla de patrones. Yo les pediría ahorita ahí googleen rápido o busquen ahí sobre YouTube, ¿no? Eventualmente también inclusive en algunas otras redes sociales hay material muy valioso, ¿no? Obviamente en las universidades, ya lo hemos dicho. Pero si ustedes buscan elements o métodos o patterns to create components, para crear componentes, métodos para crear componentes o patrones para crear componentes, pues nos da una revisión. Entonces, objetos, componentes y obviamente el modelo actual, lo que ahorita domina, que son los web services, ¿ok? Ujú. Ajá, entonces ahí estamos. Luego, estos van a ser los elementos, las unidades, esas entidades, ¿ok? La entidad como tal, el elemento. La palabra entidad, chavos, grábenla, empiecen a usar. Ahorita en realidad muchos de las definiciones están basadas en este concepto. Oye, ¿qué entidad me vas a mandar? ¿Qué entidad tiene tu modelo? Ajá. Y tú así de... Bueno, dependiendo de la estructura que se haya definido, pues sabes que la entidad que tenemos es una entidad de objeto, una entidad de componente, y ahorita, otra vez, primordialmente, la entidad es un web service, ¿ok? Entonces, a la respuesta de la entidad, y es una definición que establecen los dos textos de referencia, pero que también se utiliza en el lenguaje o en la jerga de arquitectura, ¿ok? ¿Sale? Entonces, tenemos las entidades, otra vez, objetos, componentes y web services. Y después, entre ellos, ¿no? Entre ellos, ¿cómo se comunican? ¿Cuál es la relación de comunicación? ¿Okay? La forma primaria, la más antigua, y vamos a ver algo bien importante, por eso le digo también es importante y urgente que tengamos nuestro Linux instalado, porque vamos a usar ahí, vamos a hacer este tipo de prácticas, lo que les comentaba de hacer el diagnóstico, la radiografía de Apache y de Nginx, ¿no? ¿Qué sucede? Ahorita en mi máquina están corriendo muchísimos procesos, ¿gobernados por quién? Gobernados por el sistema operativo. Ahorita, a través de nuestro cliente súper mega importante, que es el navegador, ¿no? El browser, estamos teniendo esa interacción, están transfiriéndose paquetes, ¿no? ¿Ah? Entonces, hay una comunicación exterior, una comunicación remota, hay comunicación con algún lugar, ¿por qué? Porque nos estamos conectando a los servidores de Cisco, de Webex, para poder tener esta interacción. Más sin embargo, también hay una serie importante de comunicaciones internas dentro de la misma máquina. En la misma máquina ahorita se están dando muchísimas comunicaciones, ¿ok? Muchísimas comunicaciones. Cuando yo le doy control al suprimir y me voy al Task Manager, al administrador, yo puedo ver parte de esas comunicaciones, ¿no? No sé si alguna vez ustedes en una máquina de escritorio,
pues le dieron control al suprimir. Aquí también se lo pueden en la laptop, ¿no? Pero hay unas que inclusive ya lo tienen como que bloqueado. Pero en las máquinas de escritorio le dabas control al suprimir y mandabas a resetear la computadora. ¿Por qué el control al suprimir hacía esa acción? ¿O por qué esa acción se sucede? Porque el control al suprimir, el control al supreme, ¿sí? Es una señal, es un signal, es un mecanismo de comunicación, es un mecanismo de comunicación entre un puerto hacia el sistema operativo, hacia el core del sistema operativo de forma directa. Ese tipo de comunicación se llama signal. Dentro de las comunicaciones locales, ¿sí? Dentro de las comunicaciones locales tenemos varios tipos de comunicaciones. Tenemos señales, tenemos pipas o pipes, tenemos colas, tenemos interrupciones, ¿sí? Ustedes ya llevaron por ahí arquitectura de software y programación de bajo nivel y cosas por el estilo. Vamos a hacer una interrupción. Una interrupción es una comunicación. Aunque esa comunicación es local, ¿sí? Es un tipo de comunicación. Entonces, ahorita en sus computadoras, en sus laptops, inclusive en sus celulares, todo, hay una serie de comunicación local, ¿sí? Interna, muy amplia. Pero además, ahorita estamos en una sesión en línea, no sé, en tus casas, anywhere, donde estén, y nos estamos conectando a unos servidores a través de un cliente básico. Si tienen instalado el cliente de Webex, pues estamos usando el cliente de Webex. O me estoy comunicando por el browser. O si estoy usando mi celular, bajé el app de Webex y también es un cliente, también me estoy conectando. Entonces, además de comunicaciones locales, también tenemos comunicaciones remotas. Y no es importante, no es básico entender la comunicación. Es obligado entender cómo se dan estas comunicaciones. Seguramente algunos de ustedes ya lo han hecho, o a lo mejor todos ya lo saben, ¿sí? Cómo se dan estas comunicaciones. Entonces, yo tengo estos, que están acá, ¿sí? Tengo estos objetos, componentes o web services, y entonces inmediatamente tengo que saber cómo se van a comunicar entre ellos. Oh, qué caray, ¿cómo pasa con esto? La primera, la forma más básica, la primaria, la crudísima, por sockets. ¿Sí? Un socket es el mecanismo de comunicación remoto más básico que hay. Es el más básico, en realidad prácticamente todos parten de ello. Y entonces la forma más básica es un socket. En cierta manera, el browser, el navegador que ustedes tienen, abre muchos sockets, ¿sí? Muchos canales de comunicación. Solamente que esos canales de comunicación tienen características, tienen propiedades. Entonces, si yo en mi entidad objeto, ¿sí? En mi entidad objeto, puedo poner la propiedad de una imagen, la propiedad de un video. Obviamente tengo que tener el objeto asignado. Va a ser un poco difícil manejarlo a ese nivel. A lo mejor lo que tengo que hacer es un componente. El componente va a ser un conjunto de objetos que me van a permitir manipular video, me van a poder permitir manipular audio, me van a permitir manipular flujos de streaming, ¿sí? Flujos de datos continuos. Entonces, para cada uno de esos casos, yo lo voy a tener que viajar de una forma diferente. Lo voy a tener que comunicar de una forma diferente. La forma más básica, definitivamente no va a fallar y se puede hacer, pero es muy romántica, porque obviamente está en total ayuda. Y aparte está limitada a ciertos aspectos. El siguiente nivel es el tal cual el protocolo Request Reply. Lo vamos a ver también cuando veamos el tema de servers, JCPs, pues Web Services. El que sigue a ese mismo nivel es RPC, Remote Process Call. Y el último es una tecnología exclusiva de Java, esa sí es exclusiva de Java, los dos anteriores son abiertos, el último sí es exclusiva de Java y se llama RMI, Remote Method Invocation, invocación de métodos remotos. El anterior es RPC, Remote Process Call.
llamadas a procedimientos remotos. Y el primero es protocolo request reply, solicitud, respuesta. ¿Quién nos decía del Apache que ya funcionó? ¿Y quién nos decía? Algo. Bueno, no me acuerdo. A mí ya fue el que me funcionó. Ok. No, es que de repente no alcanzo a ver los nombres. Una disculpa. Entonces él ya hizo una comunicación remota por un request reply. Desde el cliente hizo un request y del otro lado donde ya está instalado su servidor y ya está recibiendo o ya está atendiendo peticiones, le hizo un reply. Ya tenemos ese esquema. Super mega básico, pero ya funcionó. El siguiente nivel, Communication Group. Publish Subscriber System. Ese sí está, ese no lo quiero tocar ahorita, ese sí está un poco... ese y el que sigue, no me quiero meter en ellos ahorita, no es que no me quiera meter, no quiero entrar un tanto a ellos porque no, esos son un poquito conceptualmente un poco diferentes. Tanto el Publish Subscriber como el Message Queues es una comunicación indirecta, pero que es súper altamente utilizada. Se llaman colas de mensajes. ¿Qué significa? Voy a tratar, digo, no quiero profundizarlo, vamos a ver un poco más adelante, pero en general, ¿qué significa? Yo ahorita creo el objeto gato. ¿Ok? Creo el objeto gato y le pongo el atributo y pongo sus métodos y creo la clase. Saco el patrón, generalizo el objeto y generalizo el objeto y creo la clase que se llama gato, que a lo mejor heredó de animal y animal heredó de mamífero, no sé, algo así, ¿sale? Ya tengo el objeto gato. Yo cuando utilizo en Java el operador new, el objeto, estoy haciendo una instanciación. La palabra correcta es estoy instanciando la clase. Estoy creando en memoria el objeto. En ese caso, a partir de ese momento, el objeto se crea en memoria, ¿sí? En el ámbito de ejecución de ese programa. También es bien importante entender eso. En el ámbito de ejecución del programa se crea ese objeto. Y yo puedo, a través, ¿sí?, de sus métodos y procedimientos, cambiar ciertos atributos de ese objeto. Bueno, pero el objeto vive ahí, está local. La pregunta es, ¿cómo hago que un objeto que creé lo pueda transportar a través de la red? Lo creé aquí adentro, o sea, lo creé en mi máquina. Sí, está el objeto creado ahí, si pudiera abrir la memoria, pudiera ver la memoria física, que sí lo puedo hacer a través de herramientas, ¿no? Valga lo dicho. Yo sé que el objeto gato está ahí creado. ¿Cómo hago para que ese objeto lo pueda sacar y viaje? Eso se hace con un Message. Tengo un middleware, estos software geniales, que me permite a través de la red recibir objetos y viajarlos a través de las redes e inclusive entregarlo en otro lado. ¿Vale? Entonces, si ven cómo está, dices, ya no está tan trivial, no sé, ay, caray, ¿no? Tan súper interesantísimos. Los espacios de tuplas, que también se ven padre, y la memoria distribuida, ¿no? Entonces, estos son comunicaciones indirectas porque no hago un pase punto a punto, valga lo dicho, ¿sí? No hago ve aquí y haz esto, como es el RPC, como es el RMI, o como es el Request Reply. O el socket llega y ya sabes que aparte, ¿no? De niveles. Los que están en la comunicación indirecta, son acciones que no necesariamente, inclusive, se necesitan hacer locales. Yo puedo inicializar algo y lo mando, a la cola, lo mando al espacio de tuplas. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense una mesa de billar, ¿no? Donde las pelotitas, las bolas están en movimiento, ¿sí? Y alguien focaliza una de esas bolas y la toma y la recupera.
ese es un espacio de tuplas. Y obviamente hay redes, hay protocolos, hay sistemas operativos, hay middleware que me está ayudando a hacer esa gestión. Si nosotros dijéramos, es que voy a hacer un programa que haga eso, bueno, terminamos la carrera, es más, hacemos otra carrera y seguramente no vamos a acabar un programa que haga eso, o sea, que tenga un sistema que haga, que tenga todo ese gobierno, todo ese control. Ajá. ¿Ok? Entonces, primer nivel, ¿cuál es la entidad? Segundo nivel, ¿cómo se comunica? Por eso dice paradigma de la comunicación, ¿no? ¿Cómo se van a comunicar? Y luego, el rol y la responsabilidad, cliente-servidor, punto a punto, o ubicación, que se conoce como placement, ¿sí? Que es mapeo de servicios a múltiples servers, caché, código móvil y agentes móviles, ¿no? Código móvil y agentes móviles no se refiere a los celulares, by the way. Se refiere un poco más a que estos elementos tal cual tienen movilidad. ¿Ah? Hay aplicaciones pues muy complicadas, muy complejas, ¿no? Que no pueden permitirse que ni una sola transacción se pierda, ¿no? Que algo no quede concreto. Entonces, bueno, puedo usar un modelo cliente-servidor, puedo usar un modelo, un rol de cliente-servidor, perdón, el rol, estoy hablando de rol, puedo usar el rol de cliente-servidor, puedo usar el rol de punto a punto, puedo usar el rol de ubicación, depende de lo que quiera hacer. Entonces, este conjunto de 3 elementos me van a ayudar a definir, son elementos arquitectónicos para crear o definir mi solución, ¿ok? ¿Sale? Entonces, esta es la actividad que vamos a hacer, por eso es bien importante que ya tengamos instalado el Apache y Nginx. Vamos a hacer un análisis, una radiografía de cada uno de ellos. Necesitamos hacer la radiografía del web server, identificar sus entidades e identificar sus mecanismos de comunicación. Dicho de otra manera, tenemos que entender si tiene de esto, o si tiene de esto. Si tiene, cuáles son. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, esa va a ser nuestra siguiente actividad. Obviamente, este también es un entregable. Por eso sí es súper urgente y súper importante que tengamos instalados los servidores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, todo bien. Todo No, bien. igualmente. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora, entramos a un tema súper mega y genial, padrísimo, interesante y que bueno, me encanta y me emociona, por cierto, ¿no? Que se llama los patrones arquitectónicos, ¿no? Los anteriores fueron los modelos, ¿ok? Y dentro de los modelos, dice, pues yo tengo un modelo basado en objetos, un modelo basado en componentes, un modelo basado en web services, y utilizo sockets, o utilizo RMI, o utilizo RPC, o utilizo comunicación directa, ¿no? Entonces, estamos ahí. Pero decíamos, bueno, y aparte es que una vez me toca ser servidor, o casi siempre soy servidor, en unas ocasiones trabajamos punto a punto, que WhatsApp, ¿no? WhatsApp tiene esas dos cualidades, ¿no? En un momento tenemos un trabajo cliente-servidor y en otro momento establece un punto a punto, ¿sale? Y punto a punto cuando ya mandamos el mensaje, ¿sale? A un destinatario en particular. Cuando abrimos WhatsApp y hacemos un refresh para validar los contactos o buscamos a alguien, ahí está trabajando en un modelo cliente-servidor, ¿no? Posteriormente cambia a un modelo peer-to-peer, ¿no? Y en ejemplos, pues hay muchos de ese estilo, ¿no? Pero bueno, ahora, una vez que tengo lo anterior, paso al patrón, ¿sale? Al patrón arquitectónico. El patrón arquitectónico tenemos 4. El patrón arquitectónico basado en capas, el patrón arquitectónico basado en objetos, el patrón arquitectónico basado en recursos y el patrón arquitectónico basado en eventos, ¿vale? Obviamente,
uno de los más utilizados, pues es de capas, y en este momento, pues mucho de lo que se utiliza es la arquitectura basada en eventos. Ajá. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el diagramita que está abajo, ¿sí? Vemos que hay una aplicación del lado izquierdo, si ustedes ven, dice test client, cliente de prueba, y hay una palabra que se llama broker, ¿no? Y ahí tenemos un limbo, tenemos un request, y llegan las peticiones a unos canales. Existe una cosa que se llama Process Manager. Eso lo van a escuchar seguramente muchas veces en el futuro. Dicen, ¿sabes qué? Aquí tenemos 3 o 4 Process Manager. ¿Qué es un Process Manager? Pues es un esquema, un elemento, ¿sí? Que lo único que se dedica a hacer es a recibir las peticiones. Y una vez que recibe la petición, la canaliza o la redirige o al más cercano, al más óptimo, al que contenga la información, al tipo de información, porque no necesariamente los receptores todos son iguales, ¿no? Sino pueden tener diferentes características. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esas arquitecturas, ¿no? El primero, en capas. Tengo tenemos varias formas de las capas. Muy seguramente, estoy seguro que lo han escuchado, lo han visto, inclusive ustedes lo han trabajado, ¿no? En esta arquitectura en capas, valga lo dicho, yo voy a tener de la capa 1 hasta la capa N. Obviamente, cada capa representa una funcionalidad muy particular, un esquema de actividad de trabajo muy particular. Entonces tenemos la capa 1, la capa 2, Layer 1, Layer 2, hasta la Layer N. Y en el primer caso, ¿no? Se conoce como down call, ¿no? Es decir, la llamada es exclusivamente de arriba hacia abajo. En el segundo que dice on-way call, ¿no? Ven ustedes que la capa N tiene comunicación con la capa 1, con la capa N-1. Y esa a su vez tiene comunicación con la capa N-2 y a su vez tiene comunicación con la capa N-3. Pero la variante con el primer modelo, con el primer modelo arquitectónico, es que la capa N1 puede comunicarse directamente con la capa N2, con la capa N3, perdón, ¿sí? Entonces, ahí vemos una funcionalidad, ¿ok? Y en el último caso, vean ustedes que la capa N se comunica con la N-1, pero la N-1 se comunica indistintamente ahora sí que ida y vuelta, ajá, con la capa N-2, ¿sí? Y aquí dirán, obvio, esto es obvio, ¿no? O sea, pues es que es obvio que eso así sucede. No es cierto, o sea, absolutamente no. De repente, también asumimos, consideramos, tenemos muchas veces la percepción, y a veces no es tan correcta, de que todo es bidireccional. Es decir, que como puede ir hacia un sentido, puede ir hacia el otro y eso es primordialmente, y de verdad, aquí pónganle ahí con rojo, con verde, con azul, con el color que quieran, primordialmente los esquemas básicos o el funcionamiento de esquema básico es down call, es decir, un solo sentido. Nosotros agregamos, nosotros participamos, nosotros implementamos el regreso, el sentido de respuesta. Decíamos un request response, ¿sí? Yo puedo hacer request y el request es aceptado, pero si no le digo que responda, pues no va a responder, ¿no? Oye, pero me tienes que responder. No, a ver, tranquilo. O sea, a lo mejor el sentido de la aplicación en ese momento es solamente ve y entrega, solamente ve y notifica, y no te tengo que dar respuesta. Digo, parece obvio que sí, ¿no? En el sentido estrictamente básico, es un solo sentido. Repito, nosotros le damos el sentido de respuesta inversa o de response. El compañero que comentaba del web server y los demás que solamente lo tienen, le pusieron HTTP 192.168. La dirección IP de su servidor Linux, ¿no? Donde instalaron su Apache y su Nginx. Le dieron Enter, hicieron la petición. Lo primero, y aquí, ese es el tema. Yo espero que me regrese algo, espero que se pinte algo en el browser. Ese es mi response. Pero si hay algo que no está funcionando del todo correcto, que no está la configuración adecuada,
simplemente estoy haciendo mal la petición, pues no me va a regresar nada, ¿sí? No me va a regresar nada y es perfectamente normal eso, pero tenemos que preguntar por qué no me regresaste nada. Es diferente a, ¿sabes qué? No, pues ya se cayó la red de ABQ. No te está diciendo eso, está diciendo que lo que le estás preguntando o no lo encuentra o está incorrecto, o sea, la. Ok, capas. Este es un ejemplo. Y vean, por lo que decía que ahí en el videillo ya no lo estamos usando el mismo, ¿no? Este es un esquema de application library, ¿no? Es decir, la aplicación basada en capas. Típicamente, este es un esquema de una solución a 3 capas, ¿sí? A 3 capas. La capa de interfaz, ¿vale? La capa de interfaz, la capa de procesamiento y la capa de datos. En la capa de interfaz es el browser, ¿sí? Es nuestro navegador, es el elemento con el cual nos estamos conectando, ¿sí? Con el cual nosotros hacemos la petición. En la capa de procesamiento, ahí hay un elemento que se llama Query Generator, hay uno que se llama HTML Generator, hay uno que dice Ranking Algorithm. Es decir, son programas también, seguramente, o pueden ser objetos, o pueden ser componentes, ¿no? Que están integrados en una aplicación. Entonces, el cliente hace una petición, hace un query generator, o sea, hace una petición a una pregunta algo, ¿no? Aquí lo que dicen, escribe una expresión, ¿no? Puede ser que hicieron un analizador sintáctico, un analizador algo, ¿no? Una aplicación, un sistema que convirtiera de decimal a decimal, no sé. Sí, por eso se llama query generator, hace una consulta. Ese query generator va y se conecta al manejador de base de datos, ¿sí? La base de datos, recupera la data, se la regresa, entonces en este caso al ranking algorithm, ¿sí? Calcula, ese a su vez se la pasa al generator HTML y lo que nos regresan es una página ya bien bonita, ¿no? Así ordenada, con colores, con texturas, con fuentes, ya bien padrísima, ¿no? Al final también quien la interpreta es el browser. El browser interpreta el código HTML, lee el código HTML, ¿sí? Y HTML es un código, también es código. Entonces lee ese código HTML, ya veo ahí. Entonces, esta es una aplicación a 3 capas. Este modelo arquitectónico es uno de los modelos todavía muy utilizados, ¿no? Muy utilizados. Eventualmente en la capa del medio se han ido agregando capas, pero eventualmente el primer o una de las formas más tradicionales de ese tipo de aplicaciones basadas en capas es este modelo, ¿ok? Ajá, ¿ok? Ok. El segundo es basado en objetos, una arquitectura basada en objetos y servicios, orientada a objetos y servicios. Yo les recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, bueno, déjenme acordarme. Sí les recomiendo mucho, creo que no es tan complicado, o sea, no está tan difícil valga lo dicho, pues, de entender o saber cómo trabaja. Este sí es un poquito más complicado. Es un poquito más complicado. Porque aquí, este estilo basado en objetos. Yo creo objetos, muchos, 1, 2, 3, 4, 5 objetos, pero entre ellos todos se pueden comunicar. La pregunta es, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago para que un objeto se comunique con otro, con los principios que utilizamos por allá hace muchos años de herencia, polimorfismo, O sea, hay polimorfismo. ¿Cómo es que, por ejemplo, este objeto que está aquí, le hace una petición a este objeto y ese a su vez se la regresa? ¿No? Decíamos, tenemos que ver cómo se comunican, ¿no? Entre objetos, o entre componentes, o entre web services. Entonces, este esquema es muy interesante, deberán entenderlo. Yo sí les digo, traten de profundizar en eso. Vean ustedes que aquí dice método call, hay un método de llamada. Entonces,
a lo que voy es, ciertamente, la programación orientada a objetos que hemos usado nos va a funcionar, es útil, pero, para que esto suceda en estos modelos, necesitamos hacer un cambio en cómo hemos creado nuestras clases, en cómo hemos creado nuestros objetos. ¿Para qué? Para que tengan la capacidad de intercambiar, ¿qué? Intercambiar mensajes. ¿Ok? Entonces, rompe un poquito con el tema de cómo hemos visto que se crean los objetos de forma tradicional. Dicho de otra manera, nuestro objeto gato, queremos que se hable con el objeto perro y que se hable con el objeto, no sé. Pero no basados en los principios de polimorfismo, herencia, sino que se comuniquen entre ellos. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo está claro. bien. Vamos bien, profesor. Ok. Ok. Vale. El siguiente, bueno, ese es un esquema de esos, un esquema basado en objetos y servicios. Y típicamente funciona con un RMI, ¿no? A través de un RMI. Vean que tengo un cliente. El cliente es un objeto. El cliente va a utilizar una cosa que se llama proxy, ¿sí? Para poder ubicar a un server, ¿sí? Ese proxy va a tener una comunicación con una cosa que se llama esqueleto. Este concepto que está aquí está genial, lo vamos a hablar, según yo, más o menos en 2 sesiones. Mucho detalle. Hay una cosa que se llama Marshall, ¿sí? Marshall es aplanar el objeto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando muchas veces en las caricaturas, todavía por ahí, uno de los, uno de los, uno de los personajes de la caricatura le pasa a una aplanadora o le cae algo y queda plano? ¿Mm? En esencia sigue siendo el objeto, pero lo aplanamos. Eso es hacer un Marshall, ¿no? Así, en forma conceptual. Yo lo viajo a través de la red y le llega al esqueleto. Cuando el esqueleto le llega, me dice, ¿qué me estás pidiendo? Mira, aquí me mandaron un lobo, me mandaron un gato, me mandaron un libro, me mandaron una factura. Viene flateada, le hicimos el Marshall. Y entonces del otro lado lo va a recrear con, aparte, las funcionalidades que están en el servidor. Entonces, ese esquema normalmente se lleva a cabo con el RMI, es decir, hay una comunicación entre objetos. Pero repito, cambiamos un poquito la estructura propia del objeto. Al objeto del lado del cliente tenemos que agregarle el proxy y al objeto del lado del server tenemos que agregarle el esqueleto. ¿Ok? Lo vamos a ver práctico cuando veamos RMI, pero en general esa es la estructura. Entonces, ok, y la basada en recursos, totalmente orientada a web services, que son por operaciones, ¿no? Put, get, delete, post, ¿no? Que son operaciones a través de uno de los esquemas de request reply entre componentes locales. Bueno, en realidad es que pinto todo en cierta manera sobre el mismo entorno. Ajá, y hago una petición de ese estilo. Esto es a través de componentes. Cada acción se conoce como un verbo. ¿Ok? Entonces, put crea un nuevo recurso. ¿Sí? Create a new resource. ¿Vale? Get es return state of resource and some representation. Es decir, es una acción que yo le voy a hacer típicamente al servidor y él me va a dar a esta acción una respuesta. ¿Sale? Entonces, basada en componentes, basada en recursos. Cada uno de estos, cada acción, cada verbo que yo haga, el put, el get, el delete, el post, ¿sí? Yo voy a solicitar un recurso para crearlo, un recurso para preguntar su estado, un recurso para borrarlo, un recurso para modificar, ¿vale? ¿Sí? Estas 4 operaciones están disponibles en arquitecturas RESTful, ¿ok? Igual vamos a ver a detalle cómo se crea un esquema de un estilo RESTful, ¿ok? ¿Sale?
La de arquitectura basada en publicaciones y suscripciones. Este es el esquema que les llamaba, que les comenté hace rato, de los event buses, ¿no? Donde yo pongo un componente y lo meto a la tubería, lo meto al canal y vete por ahí, ¿no? Oye, pero ¿cómo sabes a quién le tiene que llegar? Le indico a quién le tenga que llegar a nivel objeto, a nivel componente, ¿vale? No estoy hablando de direccionamiento IP, sino a nivel componente, yo lo pongo en el bus, lo coloco en el bus, ¿sí? Y rájale, ¿no? Entonces, ese es uno. Y el otro, pues, obviamente, es un espacio persistente de datos, donde ahí llega en un momento de la historia, tocan un momento de existencia, ¿sí? Se conoce como hacer persistente el dato, es decir, hoy el componente registra y después otro elemento del bus va y pone y registra, ¿no? Se conoce como persistencia. En conjunto, en realidad, estos dos modelos, estas dos arquitecturas se combinan y obviamente soluciones mucho más complicadas, ¿no? Dice, el espacio del estilo arquitectónico basado en eventos, ajá, y basado en datos compartidos, o en datos, sí, espacio de datos compartidos, pues nos van a generar esas cuestiones. Claramente, chicos, este es un super programa. Ajá. En realidad ese es un middleware, del que hemos hablado mucho, software genial. Esos son middlewares muy, muy importantes, muy interesantes. Hay varios de ellos, ¿no? Vamos a hablar de esos middlewares geniales que me permiten hacer esas arquitecturas. Por ejemplo, muchos de los esquemas de los bancos, en este momento, trabajan así, trabajan con event buses, ¿no? Es decir, no hay una transacción que viaje punto a punto, y que sea capaz de poderla trazar o darle tracking, ¿no? Cada elemento del ecosistema es un elemento que no sabe qué más hay, no sabe quién está, no sabe qué está corriendo, se pone, obviamente, con todas las cuestiones de seguridad importantes y se viaja, ¿vale? De forma tal que prácticamente la única forma que pudieras cachar la información de una cuenta que estás haciendo, de un movimiento, de un depósito, anywhere, es que te inmersieras, o valga lo dicho, entraras al bus, ¿vale? Y eso, francamente, yo no sé que alguien lo haya podido hacer todavía. Cuando han hecho fraudes es porque llegan al elemento más débil de la cadena, que es el cliente, ¿no? En la parte del cliente. Entonces, bueno, si entras por el cliente, pues ya peleas un excepto, ¿no? Pero internamente, dentro de los flujos, por eso lo utilizan, ¿no? Porque, haga lo dicho, nadie sabe qué está sucediendo. Ni nadie sabe ni nadie sabe que está viajándose. Si tuviéramos un esquema basado tal vez en componentes, en objetos de comunicación punto a punto, pues tú dices, ¿sabes qué? Por este segmento de red pasan todas las transacciones de depósito. Pues ponte vivo y cuando venga la agarramos, ¿no? Esencialmente se puede. Lógicamente, pues es un megaplex, ¿no? No está tan sencillo. Pero eventualmente es como tenemos el control, es como tenemos el aspecto de seguridad. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Un par de minutos. Y ese es el esquema, ¿no? Ese es un esquema, vean aquí que dice el publish subscriber a través del middleware. No sé si lo tengo aquí a la mano. Comercial por ahí, por cierto. Y con esto vamos a comer. Es muy interesante profundizar en cada uno de estos aspectos, chicos, ¿no? Porque hablamos de este concepto de heterogeneidad, ¿no? De que hay muchos elementos heterogéneos. Entonces, ciertamente, a lo mejor llegamos a la organización donde todo está totalmente igual, ¿no? Y a lo mejor con una tecnología no tan buena, digo, no tan nueva, no tan vieja, pero
pero eventualmente eso no va a pasar, ¿no? Sino que vamos a tener segmentos de este estilo, ¿no? Es muy interesante. Hace antes de la sesión estaba hablando con un chico que salió hace bastantes años de la escuela. Por algunas situaciones no logró, terminó su titulación, la está retomando. Entonces, platicaba un poco ahora a qué se dedica, ¿no? Y eventualmente, pues, eso es lo que, de verdad, esto es lo que te encuentras afuera, ¿no? Entonces, estamos hablando, fue una plática muy interesante. Cuando tenga avanzado su proyecto, de verdad es que los voy a invitar para que vean. Y la aplicación, los sistemas que he elaborado están bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esto. Entonces, rápidamente, este de que estamos hablando, de quién es, ¿no? ¿De quién estamos hablando este segmento? Rápidamente, y con esto hoy vamos cerrando la sesión. Que hay un tema, un par de preguntas y necesitamos a pasarles. Obviamente es un comercial, ¿vale? Esta es una de estas herramientas de las que estamos hablando, que es una cosa maravillosa, de buses, tema de bus, se llama TIPCO, ¿vale? TIPCO es uno de estos middlewares geniales que hacen esta parte que veíamos ahorita en la, en la lámina. Este es uno de los que hace eso. ¿Mm? Obviamente aquí me mandaron el mensaje por un promocional, ¿no? Acerca de las características, la complejidad de los pros y los contras, los niveles de las complejidades, la entrega completa total, ¿no? La la lectura de performance, ¿no? Incluyendo volumen, latencia, escalabilidad y distribución global, y si quieres ya más, ¿no? Y ese es uno de ellos, se llama TIPCO, ¿vale? TIPCO es uno de esos middlewares. Y como este hay otros, ¿no? Este es como que el líder, como que el que lleva la batuta, pero hay otros también parecidos. Oracle también tiene sus soluciones y así algunos otros más, ¿vale? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, chicos? Señoritas. Por mi parte, por el momento todo bien, profe. Excelente. Sí, por el momento no, profesor. Muy bien. Excelente, muy bien. Me da mucho gusto. Ok. Listo, pues vamos a pasar lista y ahí había un par de preguntas, ¿sale? Entonces rápidamente pasamos lista. El día de hoy estamos a 15, no, estamos a 16, ¿están de acuerdo? Rápidamente. Entonces, Eduardo Carvajal, Buenas noches, profe. buenas noches. Gracias, Brian Efraín. Buenas noches, presente. Gracias, Brian Giovanni. Brian Giovanni. No se encuentra. Ok. Perdón. Aurea. Gracias, Aurea. Andrés Cayacatu. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Andrés. Félix. Presente, profe. Gracias, Félix. Gustavo Daniel. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Rápidamente, Luis Ricardo. Luis Ricardo. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, Luis Ricardo. Excelente. Brian. Brian Hernández. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Jesús Yolistli. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, listo. César. César Hernández. Presente, buenas noches, profesor. Ricardo. Ricardo Herrera. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Brandon. Brandon. Presente, profe. Gracias, Brandon. Josué Juárez. Buenas noches, profe. Presente. Gracias, Josué. Brisa. Presente, profesor. Gracias, Brisa. Juan Daniel. Juan Daniel. ¿Se encuentra? Ok, listo. Rápidamente. Pablo. Eric Pablo. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Eric. Buenas noches. Gerardo Alquendi. Presente, profesor. Gerardo Alquendi. Gracias. Oscar Sebastián. Oscar Sebastián. Presente, profe. Gracias, muy buenas noches. Armando Uriel. Presente, profe.
Ok. Listo. Ok, Edgar Rojas. Buenas noches, presente, profe. Gracias, Edgar, buenas noches. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Gerardo Soto. Presente, profe. Gracias, Gerardo. Saúl Isaac. Y por último, Alan Alfonso. Presente, profe, buenas noches. Ok. Profesor, Perfecto, chicos. Dime. mi compañero Emer, sí está, pero dice que le está fallando su micrófono.